Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabela de Palma y soy directora de Seminarios Hammurabi. Con mucha alegría les damos la bienvenida a este nuevo espacio que llamamos Ciclo de Charlas en Vivo de Webinarios Hammurabi. La idea es acercarle distintos tipos de capacitaciones y en esta ocasión brindaremos una charla sobre amparos por incumplimiento de prestaciones de salud a personas con discapacidad. La misma se encontrará a cargo del doctor Martín Sabadini, abogado y titular de Amparando Salud. No quiero dejar de mencionar que todos los que realicen este webinario estarán participando de un sorteo por cupones de descuento para la compra de libros en formato ebook, porque como muchos sabrán, lanzamos también la plataforma de Hammurabi Digital, que la pueden ver en www.hammurabidigital.com.ar. Es una plataforma donde podrán acceder a la adquisición de libros en formato ebook y distintos tipos de suscripciones. Así que todos los que estén interesados en participar en el sorteo pueden ir dejando en este chat el nombre y apellido y el correo electrónico y mañana les vamos a estar enviando un mail a los ganadores. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo al webinario y los dejo con el doctor Martín Sabadini. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Anabela, por la presentación. Muchas gracias a los amigos de Hammurabi por la posibilidad de hacer este debut en estas charlas interactivas. Hoy, lo que antes se convertía en charlas presenciales, que nos veíamos un poco la cara, hoy lo hacemos mediante la web. Me puse elegante para la ocasión, me puse saco, me puse corbata, así que esta presentación se lo merece. Eh, Gracias nuevamente a la gente de Hammurabi por la posibilidad. Vamos a contar un poquito sobre qué vamos a charlar. La idea, para los que ya me conocen y vienen siguiendo, digamos, un poquito los vivos que venimos haciendo, las charlas en diferentes plataformas, la idea no es abrumarlos con legislación, con temas demasiado técnicos. Nosotros nos especializamos en brindar servicios para solucionar problemas. Y la mejor forma de solucionar los problemas es hacerlo en forma sencilla, práctica, para que todos nos entendamos. En este caso, creo que la mayor cantidad de la audiencia van a ser abogados, pero los que no lo son también tienen la posibilidad de entendernos y de ver que los abogados y las abogadas podemos hablar en un lenguaje claro, llano, que todos nos entiendan. Y me parece que ese es el objetivo que tenemos nosotros desde Amparando Salud, el mío, para poder llegar a difundir estas cuestiones. ¿Cuál es la idea principal que tenemos? Es, primero, difundir los derechos que tienen las personas con discapacidad y cómo hacerlos realidad en caso de que existan alguna clase de incumplimiento, eh, tanto sea por parte de las obras sociales, de las prepagas o cualquier efector de salud que tenga que llevar esa prestación a esa persona con discapacidad. Les voy a contar cómo vamos a charlar entonces. Voy a hacer una introducción con una pequeña presentación de PowerPoint para contar un poquito sobre el derrotero en esta cuarentena, de algunas cosas que tienen que ver con alguna normativa que se fue dictando y cómo eso impactó en los temas con discapacidad. Y para el final de la charla, vamos a dejar abiertas las consultas. Si hay alguna consulta en particular que pueda responder, bienvenido. Las pueden ir dejando en los comentarios para que yo después las lea y las vamos salvando. Importantísimo, eh, cuando me dejan la consulta, por favor, de la forma más clara, si es un tema muy particular sobre un tema que están viviendo, ser lo más claro posible para que yo lo pueda entender, ¿no? Esto es lo que siempre decimos, que las consultas o cualquier cuestión que tiene que ver con los temas de salud, que sean bien fáciles para que nosotros la podamos resolver. Bueno, perfecto.
Eh, Acá tengo gente conocida que está ingresando. Buenas tardes, Jorge, Rosa, Marcela. Vamos a charlar un poquito sobre estos temas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, que ya estamos en horario. Les voy a compartir pantalla para ir trabajando sobre esta pequeña presentación. Muy bien, vamos a charlar sobre amparos por incumplimientos. Una cuestión que queríamos dejar clara desde el principio es esta noción que tenemos que tener de la cobertura de los derechos de las personas con discapacidad, que está ya determinada en la convención, ¿no? Y la que lo dice muy claro, y bueno, acá lo expresa en una jurisprudencia que siempre yo traigo, que es la cobertura y el amparo de los derechos a la dignidad y el goce de una vida decorosa por parte de las personas con discapacidad y el pleno goce de los derechos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Derechos que tienen que ver con su salud, con su dignidad, con el goce pleno de estos derechos sin diferenciación alguna, ¿no? Esto hay que tenerlo bien presente, más allá de que muchas veces nos encontramos con cuestiones que no se terminan de cumplir. Entonces, esto como para saberlo y tenerlo bien en cuenta siempre, ¿no? Este derecho al goce de las personas con discapacidad de todos sus derechos plenos, ¿no? Esto, bien, bueno, está articulado, lógicamente, en la ley que trae la convención, y aquí el artículo 25 lo dice expresamente: derecho a gozar el más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y el acceso a la salud. Esto que nosotros hablamos siempre, que es, ¿por qué hablamos de acceso? Si es el poder solicitar las prestaciones y que éstas sean cubiertas, no solamente que exista la necesidad, sino también que éstas sean cubiertas por el inspector de salud que lo tenga que hacer, ya sea una obra social, sea una prepaga, o el propio gobierno nacional con la salud pública, ¿no? Eso es sumamente importante. Bueno, y después todo lo que tiene que ver con donde ya se incorpora la ley la 24901, que es el sistema de prestaciones básicas de las personas con discapacidad, y después esto se refleja en las leyes de obras sociales y de medicina prepaga, ¿no? Que tienen que dar cobertura integral, y esto de la integridad tiene que ver con una cobertura que no tenga ninguna clase eh, de falencias o recortes, que es lo que se está viendo mucho. Aquí lo que podíamos ver, que en su artículo 25, todo lo que tiene que ver con el acceso a las personas con discapacidad a los servicios de salud y a la posibilidad de el goce de estos derechos sin ninguna clase de discriminación. Todo lo que tiene que ver con el sistema de prestaciones de salud, ya sea con la 24901 y con las leyes de medicina prepaga y de obra social, la 26682 y las demás. Perfecto. Bueno, acá quería contar un poquito sobre lo que pasó en el momento que se declaró la cuarentena en nuestro país y se empezaron a salir normativas que tenían que ver con las prestaciones en discapacidad. Como ustedes saben, hay muchas personas con discapacidad que reciben prestaciones de rehabilitación, reciben prestaciones de transporte, reciben prestaciones de alimentación, prestaciones educativas, muchas, ¿no? Todas las que están regladas en el nomenclador de prestaciones. ¿Qué iba a pasar si no podíamos ir a los lugares donde recibíamos las prestaciones, o las personas que nos brindaban prestaciones tenían que venir a nuestro hogar? Muchas veces se realizan en el ámbito de la casa. Bueno, el 17 de marzo la Superintendencia de Salud sacó un comunicado. Esto lo pueden chequear, está en su página web, en la página web de la Superintendencia de Salud, donde dice que iba a garantizar las prestaciones médico-asistenciales que se vean afectadas por esta medida y que se encuentren previstas en el nomenclador de prestaciones básicas de prestaciones con discapacidad. El nomenclador, la resolución 428 del 99, ¿no? Es el que tiene
un listado de prestaciones donde esas prestaciones tienen un valor que se pagan a los efectores que realizan esas prestaciones de salud, siempre manteniendo este mecanismo, el famoso mecanismo de integración, que para los que son abogados, si les interesa saber cómo es el mecanismo de pago y de cobertura de las prestaciones por discapacidad, lo tienen en esta resolución de 2017, la 887, y ahí tienen para entretenerse varios días, ¿no? Porque es un mecanismo, a mi gusto, siniestro, donde se pide cualquier cantidad de documentación a las familias, porque tienen que ser llevadas a las obras sociales, a las prepagas, para que después esa plata que se utiliza para los pagos en temas de discapacidad vuelva a la obra social y entonces eso garantiza el funcionamiento del sistema. Una cuestión que podría hacerse, creo, mucho más ágil en estos días, pero bueno, hoy se ha elegido hacerse de esta manera y termina siendo la Superintendencia de Salud un organismo que tiene que controlar las prestaciones de salud, todas, ¿no? No simplemente las de discapacidad, sino que tiene que controlar las prestaciones de salud integrales de las obras sociales y de las prepagas, un órgano que lo que hace es sentarse en una caja bastante grande donde las obras sociales y prepagas tienen que hacer unos aportes y de esa caja, ¿eh?, que es la que integra este mecanismo de integración, se le devuelve o se le paga a los prestadores de salud por el trabajo que realizan. Bueno, perfecto. Gracias, Silvia, ahí me dice que se ve perfecto. Me persiguen a mí las cuestiones tecnológicas. Siempre en alguna presentación algo falla, pero bueno, siempre lo sacamos bien. Bueno, el 17 de marzo la superintendencia dijo que las prestaciones iban a estar garantizadas. Eh, Algo muy importante, porque ya el órgano que controla y que tiene la dirección de que las cosas se hagan bien, dice, tranquilidad, esto, más allá de que estemos en esta cuestión de la cuarentena, las prestaciones se van a seguir otorgando. Perfecto, ahí teníamos una garantía de que esto andaba, que estaba funcionando. Pero el 1 de abril del 2020, en el boletín oficial, salió la resolución 282, que iba marcando algunas cuestiones. Daba indicaciones de cómo se tenía que garantizar el aislamiento social para las personas con discapacidad y ponía esto de que se tenían que empezar a hacer o empezar a brindar algunas de las prestaciones por teleasistencia o teleconsulta, ¿no? En esos mismos días se conoció una circular, una resolución similar de la Agencia Nacional de Discapacidad que ampliaba un poco esta cuestión de la teleasistencia o la teleconsulta, diciendo que podían ser llamados telefónicos, entrega de material en papel otorgada a las personas con discapacidad en sus domicilios, porque recordemos el espectro de esta población, digamos, hay personas que están por debajo de la línea de la pobreza, como gente que tiene un buen pasar. Hay gente que no tiene ni siquiera un celular y gente que por ahí puede tener la posibilidad de conectarse a internet y que tenga una computadora. Hay gente que no tiene ni siquiera un teléfono. Entonces, aquí la teleasistencia estas herramientas que se proponían para poder llevar una contención a las familias podría darse como no podría darse. Bueno, el 1 de abril sale esta resolución, pero ¿qué marcaba? Faltaba ver cómo se iba a, digamos, cómo se iba a reglamentar. Bueno, está bien, ¿cómo hacemos esto de la asistencia? Porque acá empezaban a haber varios factores. Uno, podemos dividirlo en las familias, ¿no? Las familias de las personas con discapacidad, o la misma persona con discapacidad. Después, los trabajadores de la salud que brindan una cobertura a las personas con discapacidad y
los organismos o las instituciones que también tienen que dar una cobertura de salud, ¿no? Ya sea un set, donde una persona está, o donde pueden ir a estudiar todo el día, o donde existen internaciones de las personas, cómo se iba a garantizar esas coberturas. Muchas de esas coberturas se pueden garantizar con el sostenimiento de estas cuestiones de teleasistencia, pero eso también después hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga? ¿Cómo se justifica? Y ahí es donde empiezan a ver los problemas y empezábamos a tener las consultas y no sabíamos cómo íbamos a responder porque no teníamos, digamos, la palabra de las personas que realmente tienen la llave de la caja para decir, bueno, esto se va a pagar de esta manera. Bueno, y el 6/4, la superintendencia saca una resolución, la famosa resolución 308, que todo el mundo que tiene temas en discapacidad la conoce y ha explotado porque fue una bomba. A partir de esta resolución empezaron a llegar los mensajes de WhatsApp, explotaron los grupos de Facebook con las preguntas, con eruditos sobre estas cuestiones. También mucha gente que en su vida trabajó con temas de discapacidad o empezaron a formar grupos de queja, pero acá tenemos que hacer una aclaración. Y yo esto siempre lo digo, porque nosotros como Amparando Salud y en mi nombre propio como Martín Sabadini, nosotros lo que hacemos es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero cuidamos a la familia, ¿no? A la familia de la persona, en su entorno. Si el prestador que brinda esa cobertura es el prestador que está sosteniendo la familia, lo vamos a defender a muerte. Pero después está el otro prestador que no hace las cosas demasiado bien y a ese no lo vamos a cuidar demasiado, porque acá tiene que haber una doble garantía, que es que la persona con discapacidad tenga la cobertura y su cobertura esté autorizada, pero que también el que le tiene que dar apoyo se lo brinde, ¿no? Eh, por el canal que sea, pero que la familia se sienta contenida. Que yo use o no use la prestación porque mi niño no se quiere sentar en la computadora para ver un video o no está acostumbrado y nosotros como padres no tenemos la capacidad de orientar a esa persona con discapacidad o darle ayuda porque no somos terapistas, no somos profesionales en esa cuestión, no lo podemos hacer, pero sabemos que si la familia tiene una contención por parte de su grupo, eso está buenísimo y eso lo vamos a defender. Pero bueno, acá la resolución 308 lo que terminó haciendo fue cercenando las prestaciones con discapacidad en todo lo que tenía que ver con la forma de facturación de las mismas, ¿no? Decían que hasta el 17 de marzo se iban a presentar las facturas con normalidad y después tenían que cumplirse una serie de requisitos que lo que hacían era ir cortando algunas prestaciones, reduciendo algunas hasta el 50%, porque bueno, si la gente no podía ir, se pagaba la mitad. Bueno, fue un escándalo, se terminó dando de baja la resolución después, pero hubo gran revuelo, motivó que también, por primera vez en la historia, creo, cuando el presidente de la Nación salió a extender la cuarentena la última semana, habló de las personas con discapacidad y habló sobre el colectivo de las personas con autismo también, porque bueno, fue tal el revuelo que se armó con esta cuestión que lo que hicieron mal el superintendente de salud y las autoridades de la agencia de discapacidad tuvo que salir a resolverlo el presidente de la Nación. Y acá también tenemos que llamarnos a la reflexión de si tenemos que tener tantos organismos para resolver una misma situación, ¿no? Tenemos que tener la Superintendencia de Salud, un comité, la Agencia de Discapacidad, ¿no? Un montón de organismos que terminan haciendo lo mismo. Y
podría ser algo mucho más simple, más acotado y más efectivo, y terminar con esa burocratización que tienen las cuestiones de salud. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. Bueno, los que quieren pueden entrar a a mi página web www.martinsabadini.com.ar, y en la parte del blog nosotros hicimos una pequeña nota en el 7 de abril que después actualizamos, donde hablamos de las garantías de las coberturas en discapacidad ante la cuarentena, ¿no? Y ahí contamos un poco el derrotero y damos algunas ideas de cómo llevar adelante este tema de las garantías en los procesos de coberturas de salud. Pero bueno, se los dejo como para que después lo puedan ver. Perfecto. A raíz de eso, el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, esto que la verdad que es como un comité que existe, donde se juntan la Superintendencia de Salud, el PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad y otros más, que son los que llevan adelante el sistema este de prestaciones, dijo que sacó una resolución después de todo este lío, dijo que las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que están regidas en la 24901, iban a ser pagas en forma completa en los meses de marzo y abril. Iban a ser liquidadas en su totalidad, pero deja esta salvedad, ¿no? Con la documentación respaldatoria correspondiente que dé cuenta de la efectivización de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pagar, pero si nosotros necesitamos que nos des alguna idea de cómo se llevaron adelante las prestaciones, las vamos a pedir. Y ahí es donde empiezan también algunos inconvenientes que después vamos a hablar sobre algunas consultas que nos hicieron. Perfecto. Yo quiero, digamos, después de todo esto, quiero volver a recalcar esto, ¿no? Esto es de un fallo que tiene que ver con temas de discapacidad, con coberturas, y dice que la protección integral y efectiva de la salud y el bienestar psicofísico del menor a través de los tratamientos terapéuticos cuya cobertura se reclama en la obra social, eh, sin que pueda resultar obstáculo para ello la elección de los médicos terapeutas y el establecimiento donde se desarrolla el tratamiento, justifica que justifica la relación de confianza y del paciente. Digamos, eh, ¿esto qué quiere decir? Las coberturas tienen que ser integrales. No importa si esas coberturas o esos tratamientos no están dentro del ámbito de los que puedan llegar a autorizar la obra social o la prepaga, no están dentro de sus prestadores. Y siempre se justifican dentro de la confianza que tiene el prestador con el paciente y que pueda ser demostrable que el tratamiento y el equipo interdisciplinario son efectivos para esa persona. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos un tratamiento que es efectivo, que está demostrado y que tiene seguimiento y que eso puede ser justificado, la prestación tiene que ser otorgada en forma integral. Eso nunca hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque hoy me preguntaban si es un incumplimiento la prestación que se da en forma defectuosa. Si esa prestación se da, que esta forma defectuosa, ¿cuál puede ser? Puede ser la falta de pago, puede ser que no se den tiempo a la medicación, que tarden las posibilidades de autorización de algo que se solicita. Todo eso es un incumplimiento y y eso se puede reclamar para que se haga efectivo y que se pague y que se realice en forma. Porque todo tiene que ver con el desmedro de la salud de la persona con discapacidad. Salud en un todo, ¿no? No solamente en la salud física, sino también en la salud del entorno de su familia, en la salud en lo que tiene que ver con lo recreativo, en la salud con lo que tiene que ver con la posibilidad de estudio y de acompañamiento de esos estudios. Tiene que ser siempre en forma integral. Bueno, y acá vamos a dejar, porque es harina de otro costal. Perfecto. Ahí me ven.
Bueno, entonces, la consulta que ahora viene y que habitualmente se está generando es, bueno, presenté todo en la obra social, en la prepaga, para que se realicen los pagos al prestador o me reintegren el dinero que le pagué a los prestadores, porque muchas familias pueden trabajar con reintegros y otras directamente se le paga al prestador. El prestador hace las presentaciones en la obra social de lo que realizó, y empiezan los pedidos raros. Dice, necesito que me traigas las filmaciones de las prestaciones que realizaste. Necesito que me traigas las firmas de los días que se realizaron las entrevistas, ¿no? Una amiga me preguntaba el otro día que una obra social le exigía llevar los papeles firmados por la familia de la persona que atiende. O sea, le exigía que ella rompa la cuarentena para que vaya a firmar papeles, esa persona firme y después ella llevarlos a la obra social, en vez de hacer todo esto en forma digital, ¿no? ¿Qué pasa si yo estuve brindando apoyatura y no tengo filmado o no tengo un backup de lo que hice? Porque puede pasar, digamos, a nosotros, como todos, ahora que tuve un inconveniente que no se compartió la pantalla, por ahí se termina el live y no queda grabado. Y yo estuve hablando con un paciente, con un cliente o con lo que fuera, y necesito eso como para probar que estuve brindando la prestación y no quedó grabado. ¿No me lo van a pagar? Bueno, ahí tenemos que empezar a pensar en todos los métodos de prueba que nos podamos hacer para probar que teníamos la prestación eh, que teníamos la prestación otorgada, ¿no? Es decir, bueno, firmamos una declaración jurada entre el padre y entre la persona, decir, bueno, mira, el día tal, del día tal al día tal, se le realizaron tantas horas, y lo podemos firmar y nos queda a nosotros de salvoconducto. Otra cuestión que puede llegar a hacer es, bueno, guardar todo, lo que hicimos como prestadores o como familia también, ¿no? Si son más, si son más duchos en la tecnología, lo pueden guardar en una carpeta compartida, en un drive de Google, o lo guardan en un pendrive, lo que hicieron, lo ponen en una carpeta con una fecha, hora de psicología, o tuvimos TEO, o tuvimos fono, o tuvimos una charla con el equipo, con la coordinación que nos dio la apoyatura a la familia para hacer tal cosa, charlamos tal hora con fulano y con mengano, y lo dejan grabado. Porque yo creo que va a pasar y está pasando, las obras sociales y las prepagas van a negar estas prestaciones que se hicieron en forma digital y van a pedir un montón de prueba para esto. Entonces, si nosotros las tenemos, está perfecto. Y si nosotros las tenemos y ya la podemos poner y ofrecerlas al prestador, bienvenido sea, ¿no? Cuando se presenta la factura, se arma esa carpeta y se dice, bueno, mira, acá está lo que yo hice este mes o lo que la familia hizo este mes. ¿Eh? Si del otro lado vuelve que eso está cercenado, que viene con recortes, bueno, estar atento porque ahí ya existe un reclamo para poder hacer el pedido de la cobertura completa. Esto, el tema de las coberturas, el tema hay muchísima jurisprudencia que habla sobre el tema, sobre todo sobre lo que tiene que ver con amparo, sobre lo que tiene que ver con prestaciones con discapacidad. Eso ahora ustedes, digamos, tienen muchísimos servicios donde buscarlo. El tema de la jurisprudencia, acá la gente de Hammurabi sacó hace poquito un espacio de Hammurabi digital, donde ahí tienen jurisprudencia, pueden encontrar doctrinas sobre estos temas, lo pueden ver si son abogados y necesitan material. Pero como hablábamos antes, ¿no? Todo esto de la convención y de las coberturas integrales está más que hablado. No hay mucho para discutir ahí.
El tema es cómo las familias acceden a esos reclamos. Y en este caso, yo creo que la única alternativa que les va a quedar a las familias es hacer el reclamo judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque el que está sacando legislación, sacando resoluciones, sacando todo el tiempo cuestiones que ponen trabas o que hacen eh, el goce de la prestación más difícil, es la misma Superintendencia de Salud y los organismos que están con ella. Entonces, si vos vas a... ¿Cuál sería el derrotero normal si vos tenés un inconveniente con la obra social o con la prepaga? Hacer un reclamo en la Superintendencia de Salud, que es el órgano que controla. Vas a la superintendencia, haces el reclamo, esperas que la superintendencia se expida, y eso a vos te da la garantía de que la obra social o la prepaga va a cumplir. Pero hoy, como está la situación, la superintendencia seguramente lo primero que va a decir es, bueno, usted no está cumpliendo con lo que yo dije, o acá lo que usted hace no está del todo bien con lo que estamos marcando nosotros. Entonces, la única forma que va a existir para poder hacer reclamos en el momento de que existan incumplimientos va a ser por el ámbito judicial. Una de las herramientas puede ser el amparo u otras, o las medidas cautelares. Bueno, ustedes ahí elegirán, conforme el reclamo que tengas, cómo lo vas a hacer. Eh, pero siempre, y lo vuelvo a repetir, es empezar a trabajar, porque ya tenemos varios, ya tenemos abril y tenemos mayo. Empezar a trabajar en el resguardo de la documentación, en el resguardo de lo que estamos haciendo con las personas con discapacidad. Porque va a ser fundamental para poder hacer futuros reclamos si en el caso de que las obras sociales se nieguen a hacer esto. Eh, Otra cosa importantísima, cuando nosotros hablamos de cumplimiento de las prestaciones, cumplimiento es pedido que yo hice ante la obra social, me fue autorizado, y lo que fue autorizado no se está cumpliendo conforme la autorización que me dio la obra social. Si a mí me autorizaron una prestación en el mes de enero y hoy se está brindando en forma defectuosa, ahí hay un incumplimiento. Si yo tengo una prestación que se me otorgó en el mes de enero y consistía en pagos periódicos o en un trabajo que se paga periódicamente y esos pagos no se están realizando, ahí hay un incumplimiento. La falta de pago de las prestaciones es un incumplimiento. La falta de pago en términos de las prestaciones es un incumplimiento. ¿Qué quiere decir de pago en términos? Un pago en un término adecuado. Si yo presenté, me hacen los pagos por reintegro, yo le doy la factura de lo que pagué a la obra social y la obra social me reintegra en mi cuenta del banco esa plata. Si a mí me la reintegran a los 30 días, está muy bien, es un tiempo lógico. Si lo hace antes, está mucho mejor, pero por lo general 30 días es un plazo que está dentro de la normalidad. Si me lo paga a los 60 días, me está matando, porque yo ya tengo 2 meses de pago contra el primero. Ustedes imagínense simplemente el caso de las prestaciones por discapacidad en TEA, en la condición del espectro autista. La batería de prestaciones que tiene cualquier chico o adolescente no baja de los 60, 70, 80 mil pesos mensuales. Si yo, primero tengo que tener la posibilidad de pagarlo, pero demos la oportunidad que lo pago. Lo pago yo primero y tengo que esperar a que me reintegren. Primero, ¿cómo vivo? Ya se me dificulta muchísimo. Después, muchas obras sociales, muchas prepagas, pícaras ellas. No vamos a dar el nombre, pero se van a dar cuenta enseguida, una que es una de las más importantes. ¿Qué hace? No le gusta pagar al 100% de las prestaciones. No, ellos pagan, mira, te vamos a dar el 70% porque la verdad que me parece que está bien. Si te doy el 70% está bien. No me pidas más, te doy 70%. Bueno,
te pagan el 70% y te lo pagan a 60 días, o a 35 o 40. Me mata, me sacaste un 30 porque vos quisiste y me pagaste a destiempo. No, se tiene que pagar completo, conforme el nomenclador, y no más de 30 días. Si eso está pasando, es un incumplimiento. Y si eso pasa continuamente, hay que reclamarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque primero está la persona con discapacidad, después están las personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad y necesitan cobrar por su trabajo, y ese trabajo tiene que ser remunerado en tiempo y forma, ¿no? Y ahí existe un incumplimiento. Bueno, y después el incumplimiento mayor es que pido algo y no me lo otorgan, o me lo otorgan con recortes. ¿Eh? Y si ese recorte dificulta o hay un desmedro en la salud de la persona con discapacidad, hay un incumplimiento. ¿Eh? Eh, y esto pensarlo globalmente para todo, porque los incumplimientos es como un ABC. El médico lo solicita, se pide la autorización, y cuando viene la autorización se analiza si esa autorización fue en forma integral o está parcializada. Si está parcializada, hay un incumplimiento. Y después ver cómo se ejecuta, ¿no? Si la ejecución se cumple en tiempo y forma. Perfecto. Bueno, tenemos unos minutos más. Si ustedes quieren, podemos ya abrir la posibilidad de que empiecen a dejar preguntas. No antes, les quiero decir, la gente de Hammurabi, para los que participaban de esta charla, le iba a otorgar un bono para descuentos en sus plataformas de compra, pero necesita que le dejemos un email para poder contactarse con ustedes. Así que si quieren ir dejando su email en los comentarios, así la gente de Hammurabi les puede acercar el beneficio de los descuentos para la compra en sus plataformas digitales, que tienen mucha información y siempre, siempre es útil. Eh, también en la plataforma de Hammurabi tenemos varios cursos con referencia a amparos de salud, que los pueden aprovechar también, no son caros y son muy interesantes. Seguramente próximamente vamos a dar otro. Acá me dice Agustín, eh, a ver, me dice, interesante los consejos a fin de resguardar los posibles planteos en el futuro. Comparto y informando soluciones de ese modo recibí planteos respecto de secreto profesional. Repito que comparto su posición, muy claro siempre. Bueno, sí, ahí lo que hay que hacer, lógicamente, seguramente cuando el profesional presentó toda la documentación para que se autorice su trabajo, se firman conformidades de qué se puede hacer o no se puede hacer con la información. Y esto mismo se puede plantear ahora, digamos, cuando yo entrego la documentación, se puede hacer un pequeño contrato donde cada uno se hace responsable y se resguarda la información que se está brindando, ¿no? Esto no quiere decir que uno tenga el resguardo de la información, no quiere decir que todo el tiempo se va a brindar. A lo que yo voy es que uno tiene que tener la precaución de tenerla por si me lo piden. Decir, bueno, mira, esta información yo la tengo, cuando vos la necesites yo te la puedo brindar, pero también pongámonos de acuerdo de qué vamos a hacer con esa información. Digamos, acá hay una información sensible que tiene que tener un resguardo, y eso es un contrato entre las partes que se puede establecer. Eh, Está muy bien, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, siempre, acá me dice Martín, sí, claro, siempre el resguardo de la información tiene que ver con los temas que tienen que ver con la discapacidad y con la posibilidad de ofrecer esta prueba para que las prestaciones se paguen y se paguen en tiempo. Muy bien.
Me dice Noemí, tengo conocimiento de una obra social salteña, IPS, que hace una cobertura del 70% a un niño con TEA. Aquí entonces puedo reclamar la cobertura completa que la afiliada cubre, claro, exactamente. Exactamente. Eh, pensémoslos en forma al revés. ¿Por qué cubre el 70% y no cubre el 30%? ¿Cuál es la condición, digamos? Más allá de que las obras sociales provinciales tienen un ordenamiento propio, no se rigen por la ley, eh, no tienen digamos, el contralor de la Superintendencia de Salud y muchas veces no están ligadas a la Ley Nacional de Obras Sociales, pero sí tienen la obligación de la cobertura integral digamos, por la convención. No pueden tener un nomenclador propio, pero no pueden otorgar dentro de ese nomenclador propio menos todavía, porque hay algunos nomencladores que son más bajos. Entonces, siempre la cobertura tiene que ser integral. Ustedes piensen que la persona, en el ámbito de la familia, que existe una persona con discapacidad, ya hay una doble tarea, digamos, hay un cuidado especial, otra atención. ¿Por qué le vamos a cargar encima el hecho de tener que tener más carga económica a esa familia, cuando eso lo puede solventar, por lo menos en las cuestiones de salud, tiene que ser solventado, y así lo dice la legislación, por la cobertura de la obra social, cualquiera fuera, ¿no? Horacio me pregunta el tema de las medidas, ¿amparo o medida precautoria o medida autosatisfactiva? ¿Ventajas o desventajas? Yo en ese tema, como dije al principio, hagamos las cosas fáciles. Si vos sos Porque ahora se habla mucho de las medidas autosatisfactivas, que son un golazo, bueno. ¿Cuántas medidas autosatisfactivas hiciste? ¿Hiciste muchas? ¿Estás canchero? En el juzgado donde vos la vas a presentar, ¿resuelve medidas autosatisfactivas? ¿Cómo las resolvieron? Entonces, antes de hacer el planteo, por ahí tenés que hacer un trabajo de investigación en donde vos lo vas a presentar. Si, bueno, si estás en un juzgado federal de la provincia, bueno, ¿cuántas medidas autosatisfactivas sacó este año este juzgado? ¿Cuántas sacó en 5 años? ¿Qué resultado tuvieron? ¿Qué temas fueron? A ver, chequeo. ¿Cuántas medidas cautelares resolvió en tema de salud? No, resuelve de esta manera. Y ahí evalúas qué te conviene más o qué te conviene menos. Experimentar para decir, saqué una medida autosatisfactiva y después la presento y me sale mal, perdés tiempo. Perdés credibilidad con tu cliente, le prometiste algo que no ibas a cumplir porque no sabías hacerlo. Cuando es así, lo sencillo, práctico, es mucho más efectivo. Inicias un amparo con una medida cautelar, como lo vas a encontrar en muchísimos lugares, es fácil, sencillo, y no te metes en camisa de once varas. Si vos me decís que sabés cómo se manejan las medidas autosatisfactivas, tenés el timing, sabés que dónde la vas a presentar, las resuelves, el juez sabe resolverlas, adelante. Pero como la medida autosatisfactiva es una construcción de la jurisprudencia, no está en el código, entonces vas a depender mucho de cómo la va a tratar el juez que la tiene que resolver. Y ahí es un tema que hay que evaluar. Espero haberte contestado. Agustín, nuevamente. En relación al pago de las prestaciones y el tiempo, tengo el caso de una prepaga que le reintegra al afiliado los montos de las terapias que prestan el servicio de su hijo con un cheque cruzado a 60 días. Sí, hermoso. En virtud de las sucesivas demoras de la familia, recibe las terapias ahora y luego solicita el reintegro. Eh, A mí lo que me parece la mejor forma es salir del reintegro, digamos, que la familia salga del reintegro y que todo lo que tiene que ver con el pago lo maneje el prestador, y que así está ordenado a partir de hace 2 años ya, que el prestador que está inscrito en el registro de prestadores de las personas que trabajan con discapacidad
haga sus presentaciones de factura y la obra social le pague directamente. Y evitarse el reintegro, porque el reintegro es un desmedro de plata que la familia tiene que estar haciendo todos los meses. Esto de que tiene que recibir un cheque cruzado a 60 días y después cobra y le pasa la plata, y el banco por ahí te retiene ganancias, por ahí te retiene impuesto al cheque, terminás perdiendo, la familia termina perdiendo plata por estas cuestiones administrativas. Lo mejor es siempre que el prestador se organice con la obra social o la prepaga. Si después el prestador y la obra social se demoran los pagos, no le pagan término, pasa alguna cosa, el que tiene la posibilidad de hacer el reclamo es la familia por ese incumplimiento. Pero siempre es bueno sacarlo del ámbito de la familia todo lo que es la administración de los pagos. Pregunta, ¿puede alguien invocar las leyes de discapacidad si la persona todavía no cuenta con el certificado? Si por ejemplo está el trámite en obtención, si vos iniciaste los trámites, sí, digamos, porque habrá que ver qué prestaciones de salud necesita, porque por ahí son prestaciones de salud que tienen que ser brindadas por la obra social. ¿eh? Eh, lo que te da el certificado es como que te allana el camino, digamos, ¿no? La obra social o la prepaga no te sube tanto los escalones en lo que tiene que ver con poder chequear si lo que se está pidiendo está dentro del nomenclador, no está dentro del nomenclador, te hace un poco más fácil. ¿Y por qué lo hace más fácil? Porque no le resulta un gasto para la obra social porque lo recibe después el pago de un fondo. En cambio, cuando son prestaciones de salud directas, las tiene que pagar la obra social, salvo que sea alguna patología rara. Pero sí, más si el certificado está en trámite, lógico. No sé si... No sería... la doctora Suyay Pérez Montenegro, una abogada que trabaja muy bien en temas de discapacidad. Me pone contento que esté por acá. ¿No sería ideal y más rápido redactar el plan de trabajo que se presentó conjuntamente con el presupuesto? Sí, muchas obras sociales y prepagas te piden el plan de trabajo. Entre una de las cuestiones que uno tiene que presentar en esas carpetas anuales para que se otorguen las prestaciones, se piden los planes de trabajo cuando son, por lo general cuando es la primera vez, o a veces cuando se cambian los equipos, porque muchas veces también se cambian los equipos, si son prestaciones con mucha gente, se piden los planes de trabajo más allá de los horarios. Si está presentado el plan de trabajo, está perfecto, pero creo que cualquier plan de trabajo en esta situación de hoy digamos, se desintegró, porque eran planes de trabajo en forma presencial, uno a uno, o en un set, o en un lugar donde las personas iban, o venían a su domicilio, y hoy no pasa. Entonces, por ahí capaz que podría ser como un replanteo, eso sí, me parece que por ahí podría ser. Todo esto que nosotros estamos hablando acá tiene que ver con pensar cómo lo vamos a resolver de la manera más práctica, porque no está nada escrito. Lo único que nosotros sí tenemos que saber es que la prestación tiene que ser otorgada y corresponde por ley. Y sobre esa base ir armando distintas alternativas como para poder resolverlo, ¿no? Y siempre hacerlo de la manera más práctica y no volvernos locos con eso. Eh, No, el nomenclador no se actualizó, sigue el mismo que estaba. Eh, bueno, acá me dice Joaquín que en la provincia de Santa Fe la obra social de la provincia recortó las prestaciones con discapacidad entre el 50 y el 80. Lógicamente que ahí la única forma que hay es de hacer un reclamo judicial, no hay motivo de recorte. Siempre y cuando recordando que la prestación esté siendo otorgada, ¿eh? Bueno, acá Noemí me dice, gracias doctor, esta es la seguridad que quería tener para iniciar este reclamo.
Bueno, gracias. Eh, Siempre es bueno que podemos brindar un poquito de seguridad. Acá Maxi dice, con referencia a las autosatisfactivas, dice, ojo a las autosatisfactivas. Hay jugados en las que consideran inconstitucionales, más que nada en los jugados provinciales. Bueno, esto es lo que hablábamos, hacer como una investigación. Acá Maxi ya como que tiene un timing de qué es lo que pasa con esas medidas. Por eso, a veces no es enamorarse de de las cuestiones nuevas o que parecen. Porque ¿cuál es la medida autosatisfactiva? Se resuelve sin siquiera darle traslado a la otra parte. ¿No? Yo presento y si están dados los requisitos, el juez tendría que resolver y otorgarme lo que solicito sin ni siquiera darle vista a la otra parte. ¿No? Es como que lo presento y me lo dan. Perfecto. En cuestiones que son muy puntuales, no sé, yo tengo que hacer una intervención quirúrgica que si no se otorga la prestación, la persona puede tener un desenlace fatal. Y yo tengo toda la documentación que me otorga la posibilidad de esa intervención y el derecho está dado. Ahí puedo presentar una medida autosatisfactiva y el juez va a resolver. Pero ¿qué diferencia hay en que yo la presente con el amparo? La diferencia es que el juez resolvió en la autosatisfactiva y se terminó, mi trabajo terminó ahí, porque ya está resuelto. Pero ni siquiera le di la posibilidad de defensa a la otra parte. En el amparo con la cautelar, yo voy a presentar el amparo con la medida cautelar, saldrá la cautelar, después la otra parte apelará a la cautelar, continuará el amparo, se resolverá con la sentencia. Es como más clásico, ¿no? Pero el efecto va a ser el mismo, la cuestión va a estar resuelta. Pero ahí vamos a tener que ver esto qué tenor y qué pensamiento tienen esos jugados donde nosotros vamos a presentar sobre la herramienta que vamos a utilizar. Andrés, esta es una pregunta que siempre hacen, y yo no sé por qué me la hacen, pero bueno, qué opinión tiene respecto de la situación subsidiaria al Estado y al Ministerio de Salud como garante del sistema en los amparos intentados contra las obras sociales? Eh, yo no haría tanto lío, digamos, y esto lo respondo siempre. Yo si tengo un amparo que el que me tiene que resolver la cuestión es la obra social, ¿para qué voy a traer al Estado? ¿Para qué lo voy a traer? Para que los procesos, ustedes saben que más allá que con los temas de salud no cambia, pero las medidas cautelares y los plazos se van modificando. Si nosotros tenemos que litigar en una cuestión administrativa, puede ser que también el juez se declare incompetente y me lo manda al contencioso administrativo. Es un lío. Eh, y la comparecencia en el juzgado en algún momento va a comparecer. Yo, digamos, de todos los expedientes que tengo, no tengo ninguno que se haya declarado rebelde la obra social. A lo sumo llega tarde, pero rebelde no se va a declarar, porque del otro, en la obra social tiene un abogado como nosotros que trabaja para esa obra social y tiene que presentar los recursos. A lo sumo llegará tarde y lo retarán, pero se tiene que presentar y tiene que apelar y tiene un mandato que cumplir. Entonces es difícilmente, digamos, tenga la obra social o la prepaga la orden de no presentarse en los expedientes y quedar rebelde. No lo veo yo, digamos, no. Yo iría contra el Estado si es que voy a hacer un reclamo contra una institución de la salud pública o incluir salud que depende de la provincia o depende de la nación, depende del domicilio. Acá me dice Sujay que, claro, que muchos juzgados tampoco regulan horarios en las medidas autosatisfactivas. Y si la presento y no me regulan horarios, tengo que apelar eso, ¿no? Porque si yo ya lo presenté, porque necesité de la instancia judicial para poder hacer ese reclamo. Lógicamente nos tienen que regular honorarios. Estima que el prestador que brinde la atención y si existe algún incumplimiento lo reclame directamente sí, lo puede Juan Pablo reclamar como un cobro digamos, de no pago de esa factura. Lo que pasa que si existe una relación entre la familia y el prestador y eso está bien trabajado,
El que tiene la acción más rápida es la familia para poder hacer ese reclamo. Por esto de que la falta de pago es un incumplimiento. Entonces siempre va a ser mucho más rápido que lo presente la familia, pero el prestador puede, si tuviera un montón de facturas impagas, lógicamente lo tendrá que hacer por la suya. Perfecto. Gracias, Suyay. Muy bien. Bueno, Suyay, estás muy activa. Hay terapias como fonoaudiología que muchas obras sociales no las están queriendo cubrir, informando que no se trata de un tratamiento esencial en el marco del COVID. Entiendo que, bueno, mira, en esto me salgo me salgo de la parte de abogado y me pongo como padre. Yo tengo un chico que tiene TEA, tiene 8 años, Lucio, que lo que él más necesita es fonoaudiología. Porque cuando él no tiene, porque donde está su mayor falencia es en el habla, ¿no? Entonces él necesita tener fono. Es esencial que lo tenga, porque por ahí está bien en la parte social, está bien con otras cuestiones, pero necesita su fono, necesita tener sus terapias. Porque esté acá encerrado, o sea, que no tiene, y nosotros no lo podemos entender, no va a necesitar de esa cobertura, está totalmente equivocado. Eh, las coberturas en discapacidad que no se brindan en tiempo y forma tienen que ver también con un desmedro en la posibilidad de que esa criatura, ese adolescente avance en ganar mejor calidad de vida. Entonces, no comparto esa opinión. Todas las prestaciones tienen que ser de vida. Habrá que ver en qué forma las puedo brindar, si se pueden brindar en forma virtual, si se pueden brindar, cómo es el acompañamiento, pero se tienen que otorgar y se deben otorgar. Acá, mirá qué bueno. Silvina Fedres Lanaro dice, estimado colega, me encuentro del otro bando, represento las obras sociales. Muy bien. ¿Qué opina de los prestadores que brindan servicios a las personas con discapacidad que no cumplen con los requisitos, y no están inscritos en el registro de prestadores? ¿Es seguro para los beneficiarios? Los jueces autorizan igual. Hay mucha controversia. Bueno, Silvina, en esto estoy con vos, digamos. Nosotros no podemos saltar, no, digamos, no podemos utilizar la justicia para saltar cuestiones administrativas que son fundamentales. Si existe un registro de prestadores, que ¿qué es lo que está haciendo? Le está brindando la seguridad a la familia de que esa persona que le va a brindar un servicio está inscrito en el registro, que tiene matrícula, que sabe de lo que trabaja, que tiene antecedentes, que está inscrita en la FIP para poder recibir un pago. ¿eh? Si no se cumplen esos requisitos, no podemos saltar. Pero acá tenemos otra cuestión, que es que como tenemos un nomenclador que es muy, muy precario, cada vez hay menos personas que quieren trabajar en estos temas con discapacidad porque no le es rentable, ¿no? Y termina siendo un primer trabajo para muchas profesionales que arrancan con esto y después siguen con sus profesiones. Obviamente que hay mucha gente que tiene vocación y continúa, pero tampoco podemos seguir pagando los valores que estamos pagando hoy. ¿Esto se debe cumplir? Sí. Por eso acá es importante el trabajo que realizamos nosotros como abogados. Si a mí una familia me viene a pedir que yo salte esta muralla para pedir judicialmente estas cosas, yo le digo que no se puede. Tratemos de buscar a una persona que te dé todas las garantías, que esté escrita en los registros, que tenga la idoneidad para hacer ese trabajo. No utilizar la justicia para hacer estos saltos. Habrá que ver también después cómo terminan esos amparos, digamos, porque puede ser que cuando existan las apelaciones, las cámaras los empiecen a dar vuelta, porque no tendría, digamos, hoy el tenor de la jurisprudencia dice que tenemos que ir a las prestaciones que estén normadas por el nomenclador para no tener cimbronazos en el sistema y no salirnos de ahí. Entonces, yo creo que eso va a ser como una vía donde nosotros vamos a tener que correr. Después, tendremos que hacer otro trabajo que es el de ver si se pueden aumentar los valores del nomenclador y si se pueden
poner más prestaciones ahí dentro, que va por otra vía, pero no salirnos del tema. Me parece que ahí, Silvina, está muy bien lo que decís. Sí, sí, está Fono, hay varias. Tienen que ver más o menos con por dónde va la cosa. Bueno, siendo las 5:02 de la tarde, a ver, acá me dice, perfecto. Las últimas dos preguntas que me dejan responder. Amparo contra idioma, no cumple con la cautelar. ¿Qué hacer? Carlos, denunciar incumplimiento y pedí que se pida, perdón, denunciar el incumplimiento de la medida cautelar y pedí que el juzgado intime nuevamente a su cumplimiento. Bueno, Silvina me dice gracias por su honestidad. No, está bien. Es así, ¿no? Que yo muchas veces pienso el gran trabajo que tienen ustedes, porque a ustedes les llega a contestar y vos tenés que, por ahí vos, me supongo, ¿no? Vas y le decís al director médico, mirá, esto hay que darlo, y el director médico te dice, no, tengo la orden de no darlo, y ahí es una lucha interna de ver qué respondo, porque yo lo veo muchas veces en el tenor de las respuestas, de las contestaciones de las apelaciones de cautelares y apelaciones de temas de salud, que no tenés mucho margen para responder porque no hay mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Les dejo nuestra página web, que pueden encontrar mucho material en tema de discapacidad, www.amparandosalud.com.ar. También está mi web personal, que es martinsabadini.com.ar. Les agradezco nuevamente a Anabela de Amurabi por esta invitación, por hacer el debut en estos webinarios. Espero encontrarnos en otra oportunidad. No dejen de dejar sus email para poder aprovechar los beneficios que le está dando la editorial. Y nos despedimos hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.